Hola Vivers, ¿qué tal estáis? Ya me conocéis, soy Jorge, vuestro profesor de Fundamentos del Arte en el Centro de Estudios Luis Vives, y lo que vamos a hacer durante este vídeo, durante los próximos minutos, va a ser corregir la convocatoria extraordinaria, ¿de acuerdo?, del mes de julio del 2022 de dicha asignatura en la EBAU. Todo lo que vamos a decir a continuación lo tenéis colgado en nuestra página web, ¿vale? Vamos a hacer como un breve recorrido para que veáis cómo es. Simplemente googleáis Centro de Estudios Luis Vives y os saldrá esta página, que es la del inicio. Una vez estéis en esta parte, vais a Recursos, bajáis hasta la zona de Exámenes resueltos y en Exámenes resueltos de selectividad EBAU, julio 2022... Fundamentos del Arte y Chufum, lo tenéis, ¿vale? Así que lo que tenéis descargado, lo que vais a descargaros es este documento, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el examen de Fundamentos del Arte? Siempre nos van a dar dos opciones, ¿de acuerdo? Tanto la opción A como la opción B. ¿Qué es lo que vamos a tener en cada una de ellas? Bien, en primer lugar vamos a tener siempre una pregunta de relación de conceptos, ¿de acuerdo? Son conceptos muy directos, ¿vale? Tipo autor y obra normalmente. Por otro lado, vamos a tener una pregunta en la que vamos a tener que dar unas respuestas cortas, ¿de acuerdo? Luego unas preguntas de desarrollo y por último una imagen para comentar, ¿vale? Puede ser un fotograma, una escultura, una arquitectura, lo que sea. Bien, vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿vale? En primer lugar, esa pregunta de relación de conceptos. En este caso son autores y obras, ¿vale? No voy a entretener mucho en esto. Simplemente interior de la casa Tassel, pues Víctor Horta, o El mar de hielo pertenece a Friedrich, ¿vale? El día de la bestia, una película de Alex de la Iglesia. Como podéis ver, se trata acerca de obras y autores, pero de cualquier ámbito, ¿vale? Puede ser de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, relojería, danza, joyería también, moda, puede ser lo que sea. En la segunda nos van a hacer una serie de preguntas que van a ser unas respuestas muy cortitas, ¿vale? Son preguntas muy directas. Como por ejemplo, ¿a qué autor se le atribuye la pintura metafísica Plaza d'Italia? ¿Vale? A Giorgio di Chirico, ¿vale? Pertenece. ¿Quién es el autor de la primera impresión fotográfica titulada Vista de la ventana en Le Gras? Su autor Joseph Niepce, ¿vale? O si no, yo que sé, qué artista checo realizó numerosos carteles donde aparece representada la famosa actriz de teatro Sarah Bernhardt. El artista que la inmortalizó fue Alfons Mucha, ¿vale? Es decir, como veis, son preguntas muy directas. Vale, en cuanto a la pregunta número 3, aquí es donde ya se nos pide que desarrollemos una serie de temas, ¿vale? Son también temas que abarcan todos muchos aspectos de la asignatura, ¿vale? Se suelen centrar normalmente análisis de ciertas obras o de ciertas corrientes. En este caso nos dicen, por ejemplo, comente las diferencias entre un edificio diseñado desde su función y otro entendido como espectáculo. Aquí, bajo mi punto de vista, lo más importante es que no solamente os ciñáis a lo que os piden, ¿vale? De definir cuál sería un espectáculo y cuál sería una función en términos arquitectónicos, sino también ejemplificarlo, ¿vale? Es muy importante que lo ejemplifiquéis, porque de nada sirve decir que esto es esto si no me decís un ejemplo, ¿vale? Exponga las claves de la pintura romántica explicando alguna obra de Gricol. Pues yo he puesto la de la balsa de la Medusa, ¿vale? Es uno de los aspectos, una de las obras más importantes de él y en las que se pueden ver cuáles son algunos de sus principales características, ¿vale? Del movimiento al que pertenece, ¿vale? Esos cielos crepusculares, esos rostros dramáticos que invitan a un expresionismo exacerbado, ¿vale? Sobre todo el dramatismo en las formas. Identificar las claves sociológicas y personales del superhéroe de cómic Batman. Pues simplemente hablar de que, pues bueno, es un superhéroe que no tiene poderes como de superhombre, rollo como Spider-Man, ¿vale? O por ejemplo Superman, sino que más bien es una persona normal y corriente en ese sentido, ¿vale? Tampoco utiliza armas de fuego, sino que utiliza más bien lo que es su fuerza física, ¿de acuerdo? Para poder salvar a su ciudad Gotham, de los criminales que la asolan. Identificar y comentar las principales obras de Paul Cézanne, ¿vale? Pues yo me he centrado principalmente en la de los jugadores de cartas, ¿vale? Donde he podido hablar de las diferentes temáticas, ¿vale? Porque es es una serie de obras que tratan muchísimo este tema, ¿vale? De ese juego de azar.
En ellas, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente lo que está haciendo es descomponer esa luz, ¿vale? Para poder transmitirnos esos contrastes entre luces y sombras. Por otro lado, vamos a tener que analizar una imagen en este último ejercicio, ¿de acuerdo? Esta imagen corresponde se me ha olvidado, al gran chapuzón, ¿vale? De David Hockney, ¿era? Sí, de David Hockney, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? En primer lugar, como nos piden, identificar al autor y estilo, ¿de acuerdo? Y dar una fecha aproximada. Pues simplemente es el gran chapuzón de David Hockney, ¿vale? Pertenece al pop art, súper importante eso. ¿En qué consiste ese pop art? Pues simplemente en centralizar la atención del espectador en uno de esos objetos de la sociedad de consumo, ¿vale? Que se comenzó a implantar de una forma muy enérgica, digamos, durante el siglo XX. Analizar formalmente la imagen, pues aquí lo que más vamos a tener que centrarnos es en ese contraste, ¿de acuerdo? De que todo el movimiento se va a centrar en esas gotas de agua, ¿vale? Que digamos que explotan, ¿vale? Que saltan de la dimensión, en contraste con la tranquilidad que se respira en el resto del ambiente. Como veis, es como un paisaje muy, digamos, muy desértico, no podemos ver ningún otro tipo de movimiento. El único movimiento que se intuye es ese salto desde el trampolín, ¿vale? Que ha provocado ese chapuzón. Destaca también el contraste entre líneas verticales y líneas horizontales, ¿vale? Predominan las horizontales, como podéis ver, con la piscina o también de la propia casa. ¿Cómo se rompen esas líneas horizontales? ¿Cómo se rompe esa horizontalidad? Pues con las palmeras, ¿de acuerdo? Al igual que con el trampolín, con esa diagonal. También podemos hablar de los colores planos que protagonizan a la obra, ¿vale? Y que la perspectiva se halla mediante esa lejanía del objeto, como se puede representar esa silla, al igual que las palmeras, o la arquitectura que podemos ver en este fondo acristalado, ¿vale? Por el que queda reflejado. En cuanto a la opción B, pues es prácticamente igual, ¿vale? En primer lugar vamos a tener que hablar de uniones de conceptos. Lo curioso es que en este caso, ¿vale? No nos hablan de autores y obras, sino más bien de autores y corrientes a las que pertenecen o materiales que van a utilizar, ¿vale? Corrientes a las que están adscritas, principalmente. Por ejemplo, Henry Toulouse-Lautrec, ¿vale? Lo que cultivó principalmente es el cartel. Mondrian el neoplasticismo, la Torre Eiffel pertenece a las exposiciones universales, Frank Lloyd Wright a la arquitectura orgánica, ¿vale? Esto sí que es bastante novedoso porque hasta donde yo sé nunca habían puesto algo similar, ¿vale? Entonces sí que es rompe bastante con todo lo anterior, porque normalmente lo anterior siempre ponían autores y obras. En cuanto a las respuestas cortas, simplemente ¿qué artista francés asentó bases del cubismo junto a Pablo Picasso? Pues ya lo sabemos, que sería George Braque, ¿vale? ¿A qué disciplina pertenece la obra La Edad de Oro? ¿Vale? Pertenece a la corriente cinematográfica. O si no, yo que sé, ¿cuál es el título? La película dirigida por Sergei Einstein, cuya escena principal se desarrolla en una escalinata donde el pueblo es atacado por las fuerzas zaristas. Pues dicha película es El acorazado Potemkin, ¿vale? Son preguntas muy, muy cortas. Bien, en cuanto al desarrollo de los temas, en primer lugar nos piden que expliquemos las características del arte geométrico, ¿vale? Del Art Deco a través del edificio Chrysler. Pues simplemente lo que tenemos que hacer es llevar de lo particular a lo general. Es decir, comentamos qué es lo que tiene ese edificio y lo llevamos a lo general, ¿vale? Es decir, tiene este tipo de líneas, lo podemos ver en este movimiento que pertenece, ¿vale? Principalmente es eso lo que tendréis que hacer. Exponer las principales características de la pintura Mark Rothko y Jackson Pollock, pues tampoco me voy a entretener mucho más porque es una de las preguntas que han caído ya con bastante frecuencia, ¿vale? Simplemente pues tendríamos que hablar un poquito de las técnicas que siguen, ¿vale? Importante también mencionar algunas pinturas, ¿vale? Eso es importante siempre, al igual que si en caso de que lo haya, la evolución de dichas pinturas. Comentar la aportación de Walt Disney en cuanto al cine de animación y citar ejemplos. Pues lo más importante es que citéis varios ejemplos, ¿vale? Que vayáis lo mismo de lo general a lo particular. Es decir, Walt Disney aporta esto y lo podemos ver en determinadas películas como esta.
¿Vale? Por ejemplo, en la película 101 Dálmatas introdujo un nuevo proceso de serografía. El animador Ub Wickers había estado experimentando con cámaras Xerox para transferir dibujos directamente a celuloide, eliminando el proceso de entintar. ¿Vale? O si no, por ejemplo, en la película Tron, ¿vale? Si no, Toy Story, Monstruos S.A. o Cars, donde podemos ver también esas innovaciones. ¿Vale? Eso es a lo que me refiero, que vais de lo general a lo particular y siempre dando ejemplos, ¿vale? No os quedéis en un ejemplo, id un poquito más allá. La última, identificar las claves artísticas de Gianni Versace, Calvin Klein y Carolina Herrera. Pues un poquito lo que tenéis que hacer es ir contando la trayectoria profesional de cada uno, cómo ha ido evolucionando sus prendas, si han tenido determinadas influencias o no. ¿Vale? Es el caso, por ejemplo, de Calvin Klein. Dentro de la industria de la moda fue el lanzamiento de su primera línea de pantalones de mezclilla en los 70. La compañía Calvin Klein es conocida por sus llamativos anuncios, ¿vale? Lo cual está de actualidad. Y ha sido acusada por varias organizaciones conservadoras por usar modelos aparentemente menores de edad, etc. ¿Vale? Y por último, en cuanto a Carolina Herrera, pues simplemente lo mismo, hacer una mención a su evolución o cuáles son las prendas en las que más destaca. Por último, vamos a tener que comentar esta obra artística, ¿vale? Que corresponde a la familia de Carlos IV de Francisco de Goya. Entonces, simplemente primero enmarcarlo, ¿vale? En su contexto artístico, que por sus características pertenece a esa corriente neoclasicista. Después ya vamos a ir hablando de su análisis técnico y formal, ¿de acuerdo? Empezamos hablando de la composición de la técnica, ¿vale? Ese óleo sobre lienzo, si prevalece la línea o prevalece más bien el color. Por otro lado, también podemos ver ahí los movimientos, ¿vale? Que se puede ver en las posturas torcidas de los personajes, también en si alzan los brazos o por el lado contrario lo que están haciendo es mirar hacia un lado unos y otros hacia otro, etc. Ahí es donde podemos ver también ese movimiento, ¿vale? En las actitudes corporales. También podemos hablar de la luz, ¿vale? Que entra por esa esquina superior izquierda, iluminando la escena principal, mientras que Goya, aquí influido totalmente por Velázquez, se autorretrata, ¿vale? En la propia escena. Y luego también podemos ver la aplicación de los colores, ¿vale? Que está totalmente equilibrada entre colores fríos y colores cálidos, ¿vale? No son colores planos, ¿de acuerdo? Son más bien tonales y ya simplemente decir que la composición es clásica, ¿vale? Está formando esa composición clásica con una figura geométrica, ¿vale? Así que nada, Vivers, esto es todo, ¿vale? No sé si tendréis algún tipo de duda. Si tenéis algún tipo de duda en cuanto a lo que he dicho, podéis descargar el documento y verlo con más tranquilidad. O si no, también lo que podéis hacer es dejarme algún comentario, ¿vale? De la duda que tengáis y la intentaré responder lo antes posible, ¿vale? Chao.